Detrás de las risas y la curiosa televisión impulsada por Coco, el naufragio más famoso esconde secretos que asombrarán al profesor. Desde dinosaurios hasta actores heridos, la historia de este viaje es más extraña que la propia isla. Aquí tienes 15 datos curiosos sobre Gilligan's Island 1964. S.S. Minnow fue nombrado en honor a un crítico de televisión. El nombre del barco condenado de Gilligan no fue elegido al azar de una guía de pesca o un diccionario marítimo, sino un acto inteligente de venganza televisiva por parte del creador Sherwood Schwartz contra un poderoso crítico que insultó a toda su industria. S.S. Minnow fue nombrado deliberadamente en honor a Newton Minnow, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, quien dio uno de los discursos más famosos y controvertidos en la historia de la televisión. El 9 de mayo de 1961 en Washington, D.C., Minnow pronunció un discurso que transformó la televisión para siempre. En su discurso, Miner llamó a la televisión un vasto páramo y acusó a las redes de televisión de no asumir la responsabilidad de la calidad del contenido que transmiten a las familias estadounidenses. Sus palabras conmocionaron a la industria del entretenimiento y llevaron a un cambio radical en la forma en que se producen y controlan los programas de televisión. Sherwood Schwartz, quien ha estado escribiendo comedia para programas como The Red Skelton Show y trabajando en el desarrollo del discurso Island Minnow de Gilligan, representa todo lo que está mal con la interferencia de la red. Schwartz argumenta que las demandas de los peces pequeños privan a los creadores individuales de su independencia y dan demasiado control a los ejecutivos de red que no entienden la comedia o la creatividad. Cuando los ejecutivos de CBS comenzaron a interferir con su piloto de Gilligan's Island, añadiendo imágenes sin su conocimiento y causando malos resultados en las pruebas de los espectadores, Schwartz culpó a la nueva cultura de control de la red que creía que Miner había creado. Así que cuando llegó la hora de nombrar el pequeño barco que transportaría a sus 7 náufragos a su prisión en la isla, Schwartz vio una oportunidad perfecta para hacer una sarcasmo sutil pero satisfactoria sobre la persona que él cree responsable de la destrucción de la televisión. Llamó al barco S.S. Minnow, deletreado como un pez, en lugar de usar el nombre real de Minnow para evitar cualquier disputa legal. Para Schwartz, bautizar al barco S.S. Minnow fue una burla cuidadosamente disfrazada hacia Minnow, evitando disputas legales al usar la metáfora del pez. Russell Johnson, quien interpretó al profesor, más tarde confirmó la historia en su libro On Gilligan's Island, escribiendo que Schwartz nombró al barco después de Newton Miner como una suave burla. Curiosamente, el propio Minnow nunca parece haber sido molestado por este homenaje y supuestamente estableció una correspondencia amistosa con Schwartz a lo largo de los años, lo que sugiere que incluso los críticos de televisión pueden apreciar una buena broma. Un ejecutivo de CBS quiere el dinosaurio mascota de Gilligan. Un ejecutivo de programación de CBS sugiere solemnemente que la isla de Gilligan debería tener un dinosaurio vivo como miembro regular del elenco, y Gilligan entrena a la criatura prehistórica para convertirse en su compañero fiel, probablemente la decisión creativa más extraña en la historia de la televisión. Hunter Stromberg Jr., ejecutivo a cargo de la nueva programación de CBS a mediados de la década de 1960, vio el episodio piloto de Gilligan's Island y estaba convencido de que la serie necesitaba algo más emocionante para atraer a la audiencia. De acuerdo con la descripción del creador Sherwood Schwartz en su libro Inside Gilligan's Island, Stromberg presentó su idea del dinosaurio en una conferencia. Después de ver el piloto terminado, el ejecutivo imaginó un escenario en el que Gilligan subiría a un árbol para investigar la isla y de repente encontraría un dinosaurio gigante viviendo allí, con el que luego se haría amigo y lo mantendría como mascota. Stromberg estaba tan entusiasmado con el concepto que le gritó a Schwartz: "Imaginen Gilligan y su dinosaurio mascota. Esta es nuestra respuesta al Sr. Ed". Una comparación con la popular sitcom de caballos hablantes, Mr. Ed, que se emitió entre 1961 y 1966, revela las ideas de Stromberg para este elenco prehistórico.
Quería que el dinosaurio fuera un compañero animal adorable que pudiera proporcionar comedia y compañía a Gilligan, creando esencialmente una versión de la Edad de Piedra del querido programa de caballos hablantes que había demostrado ser un gran éxito para los espectadores de televisión. Schwartz supuestamente se sorprendió por la sugerencia, pero sabía que tendría que manejar la situación diplomáticamente, ya que Stromberg era un poderoso ejecutivo de CBS que podía hacer o fracasar su programa. En lugar de rechazar directamente la idea, Schwartz hábilmente cuestionó si crear un dinosaurio animado y integrarlo perfectamente en tomas de acción real sería económicamente factible para su presupuesto de televisión. Señaló que tales efectos especiales requerirían un costoso trabajo de animación, posiblemente incluso con Disney Studios, que sería mucho más de lo que CBS estaba dispuesta a gastar en una comedia. Afortunadamente para la historia de la televisión, las preocupaciones presupuestarias de Schwartz resultaron ser la excusa perfecta para matar la idea de los dinosaurios sin ofender a los ejecutivos que la propusieron. En la década de 1960, el costo de producir imágenes convincentes de dinosaurios era astronómico para la producción de televisión, haciendo que las mascotas prehistóricas de Stromberg fueran totalmente poco realistas desde un punto de vista financiero. Hecho 3. Banderas de JFK a media asta. Oculto en los créditos de apertura de Gilligan's Island, es un recordatorio melancólico de uno de los días más oscuros de América, visible para los espectadores que saben dónde buscar en el alegre tema musical de la serie. En la secuencia de apertura, se puede ver una bandera estadounidense a media asta en el fondo cuando SS Minnow sale del puerto, marcando que el episodio piloto fue filmado el 22 de noviembre de 1963, el día en que el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. El elenco y el equipo de Gilligan's Island estaban filmando la escena final del episodio piloto en una base naval en Hawái, cuando recibieron la noticia de la muerte del presidente más tarde esa mañana, hora de Hawái. Según la producción, la impactante noticia creó una atmósfera de tristeza y confusión en el último día de rodaje. Entre las filmaciones, todo el elenco y el equipo se reunieron alrededor de la radio para escuchar los devastadores boletines de noticias de Dallas, tratando de comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo en su país. La bandera, visible en los créditos de apertura, fue ondeada a media asta como parte del luto nacional que comenzó en horas después de la muerte de Kennedy, cuando las banderas fueron ondeadas a media asta en todo Estados Unidos para conmemorar al presidente caído. Cuando la serie debutó en 1964, este detalle histórico pasó desapercibido para muchos, pero quedó marcado como parte del legado del programa clásico. El momento de la tragedia también tuvo un impacto práctico en la producción, ya que después del asesinato de Kennedy, el gobierno cerró la base naval durante 2 días, dejando que el equipo completara el último rodaje programado hasta diciembre. Esto significó que lo que debería haber sido un día de rodaje resumido se extendió a varias semanas, ya que el elenco y el equipo lidiaron con los desafíos logísticos del cierre de la base y la carga emocional de filmar material cómico durante el duelo nacional. La bandera bajada a media asta aparece especialmente en los créditos de apertura en blanco y negro utilizados en la primera temporada de Gilligan's Island, creando una conexión involuntaria pero profunda entre el día de noviembre en que Estados Unidos perdió su inocencia y el comienzo de un programa de televisión que representaría una era más simple e inocente en el entretenimiento estadounidense para las generaciones futuras de espectadores. Alan Hale Jr., quien interpretó al adorable capitán en Gilligan's Island, mostró la máxima dedicación profesional cuando se rompió la muñeca durante el rodaje, pero se mantuvo en completo secreto del resto del elenco y el personal de producción durante 3 semanas. El accidente ocurrió en la primera temporada cuando Hale estaba realizando una acrobacia que le requería caer de un cocotero, pero se perdió la almohadilla de seguridad que amortiguaba el aterrizaje y, en su lugar, golpeó su brazo derecho directamente en el suelo duro del escenario del estudio. A pesar del dolor evidente que debe haber experimentado, Hale se levantó de su caída, se limpió el pelo y continuó filmando la escena sin mencionar sus lesiones a nadie en el set.
Lo que hace que la historia sea aún más convincente es que la siguiente escena planeada para ser rodada requiere que el capitán lleve una gran pila de cocos y Bob Denver, que interpreta a Gilligan, a través del set. Hale completa ambas tareas con una muñeca rota, nunca demostrando que estaba sufriendo o que levantar algo le causaría dolor extremo. La verdad salió a la luz 3 semanas después, durante la fiesta de fin de temporada, cuando Hale mencionó casualmente la lesión. Haley mencionó de paso que esperaba finalmente poder cuidar de su brazo, lo que llevó a Schwartz a preguntar qué estaba mal con el brazo. Hale respondió con una indiferencia característica. «Oh, lo rompí hace unas semanas», como si estuviera discutiendo un pequeño inconveniente en lugar de una emergencia médica grave. Cuando Schwartz presionó sobre los detalles de cómo Hale continuó trabajando a pesar de una lesión tan grave, especialmente las escenas que requerían levantamiento de pesas y comedia física, el actor dedicado simplemente respondió que no era fácil. Hale explicó más tarde que deliberadamente ocultó las lesiones porque no quería interrumpir el calendario de rodaje o causar retrasos que pudieran dañar la producción o costar dinero al estudio. Schwartz, impresionado por la dedicación de Hale, lo llevó inmediatamente al médico, donde le colocaron un yeso hasta el codo. Pese al retraso en el tratamiento, Hale se recuperó por completo y continuó con su desempeño como capitán durante las temporadas restantes. Natalie Schafer interpretó a la elegante y sofisticada Sinara Howell en Gilligan's Island, quien se mantuvo en forma a través de la rutina de ejercicio más poco convencional en la historia de Hollywood, combinando un cuarto de helado al día con un baño desnudo en su piscina privada. En 1965, Schafer reveló en el Chicago Tribune un curioso método para mantenerse en forma: su dieta del helado. Consistía en incluir helado en cada comida, incluso en el desayuno, y también como refrigerio. Comienza su día con helado de vainilla y café y disfruta 2 tazones más para almuerzo y cena. Esto equivale a consumir aproximadamente un cuarto de helado al día, según los cálculos de Schafer. Ella asegura que su peculiar dieta la ayudó a perder peso en lugar de ganarlo. La actriz defiende su dieta, afirmando que puede perder hasta 3 libras en solo 5 días con este plan dulce. Ella explica que ha probado muchas dietas tradicionales a lo largo de su carrera, pero descubrió que su propio enfoque a base de helado es la forma más exitosa y agradable de mantener un peso ideal de 124 libras. Para hacer ejercicio, Schafer nada todos los días en su pequeña piscina privada. Pero ella reveló que nadaba completamente desnuda todas las mañanas antes de ir a trabajar y todas las noches cuando llegaba a casa, explicando que encontraba aburrido hacer ejercicio regularmente, pero nadar era divertido y más beneficioso porque el agua proporcionaba resistencia natural a sus músculos. La inusual rutina de acondicionamiento físico de Schafer obviamente encajaba bien en su exigente papel en Gilligan's Island, donde realizó muchas de sus propias acrobacias a pesar de sus 60 años. Durante el rodaje, ella saltaba en pozos de arenas movedizas y lagunas mientras mantenía una apariencia glamorosa, mientras seguía una dieta que consistía principalmente en helados y bañarse desnuda, lo que ella creía que la mantuvo físicamente lo suficientemente saludable y energética para hacer frente a las demandas físicas del programa. Jerry Van Dyke la calificó como la peor historia que ha leído. Jerry Van Dyke, hermano menor de la leyenda de la comedia Dick Van Dyke, tomó una de las decisiones profesionales más lamentables en la historia de la televisión al rechazar la oportunidad de interpretar a Gilligan, considerando que el guión era lo peor que había leído y pensando que el programa nunca funcionaría. En realidad, Van Dyke fue la primera opción para el papel de primer oficial torpe, y los productores creían que su antecedente cómico establecido y la popularidad familiar lo harían el candidato perfecto para el papel que eventualmente haría a Bob Denver un nombre familiar.
Van Dyke expresó dos preocupaciones específicas a los creadores de la serie al rechazar Gilligan's Island. En primer lugar, no le gustaba ser parte del elenco, prefiriendo personajes en los que podría convertirse en estrella en lugar de compartir tiempo de pantalla con los otros 6 personajes principales. En segundo lugar, y quizás aún más perjudicial para las perspectivas de la serie, encontró el guión de mala calidad y no podía imaginar que el público encontrara la premisa tonta y el humor farsa lo suficientemente divertido como para sostener una serie de televisión. Después de rechazar uno de los papeles más populares en una comedia de televisión, Van Dyke eligió protagonizar una comedia completamente diferente, que se estrenó en 1965 titulada My Mother is the Car. Este extraño programa presenta a Van Dyke, cuyo espíritu de su madre fallecida habita su coche antiguo, permitiéndole comunicarse con él a través de la radio del automóvil y ofrecer consejos maternos en sus aventuras cotidianas. La premisa fue considerada tan extraña y mal ejecutada que inmediatamente se convirtió en un objetivo de críticos y espectadores. El coche de mi madre tuvo un fracaso rotundo, durando solo una temporada y siendo catalogado como uno de los peores programas de televisión nunca hechos. El concepto absurdo, la mala escritura y la incómoda ejecución de la serie lo convirtieron en el hazme-reír de la industria del entretenimiento, mientras que Gilligan's Island se convirtió en un fenómeno cultural que duró más de 60 años a través de interminables repeticiones y sindicatos en todo el mundo. Con el tiempo, la ironía de las elecciones de carrera de Van Dyke se hizo más evidente, con Isla de Gilligan continuando ganando popularidad en los sindicatos, mientras que Mi Madre se convirtió en un cuento de advertencia sobre cómo los ejecutivos y actores de Hollywood juzgaron completamente mal lo que los espectadores querían ver, demostrando que a veces el guión más estúpido en el papel puede ser el entretenimiento más duradero. Hecho 7. Originalmente, Marianne y el profesor eran complementos. En la primera temporada de Gilligan's Island, 2 de los personajes más populares de la serie fueron tratados básicamente como ciudadanos de segunda clase en los créditos de apertura, con Russell Johnson, que interpretó al profesor, y Dawn Wells, que interpretó a Marianne, agrupados desdeñosamente como simples y otros. La versión original de la famosa canción de apertura nombró específicamente a Gilligan, el capitán, el millonario y su esposa, y la estrella de cine. Pero cuando se trata de Profesor y Marianne, la letra simplemente se debilita con una frase genérica, haciéndolos sonar como pensamientos insignificantes en lugar de personajes principales. Este extraño arreglo de facturación se debió a que Johnson y Wells ya tenían un complicado acuerdo contractual cuando se unieron al equipo después del piloto. El episodio piloto original de la serie tuvo a diferentes actores interpretando papeles similares, y cuando la cadena decidió reformar los personajes con Johnson y Wells, sus agentes no pudieron negociar el mismo nivel de facturas que los demás actores principales recibieron en sus contratos. Denver reconoció que el profesor y Marianne eran tan importantes para el éxito de la serie como otros personajes, y creía que era un error ser relegados al anonimato en los créditos de apertura cuando aparecieron en cada episodio y desempeñaron un papel importante en la historia. Denver aprovechó su estatus como estrella de la serie y la influencia que su nombre apareció en el título para encontrar a los productores con una solicitud audaz para cambiar la historia de la televisión. Insistió en que Russell Johnson y Dawn Wells deberían recibir el reconocimiento adecuado en la letra del tema musical, y amenazó con eliminar su nombre de los créditos de apertura a menos que sus coestrellas recibieran la misma remuneración que el resto del elenco principal. Johnson y Wells estaban tan agradecidos por el apoyo de Denver que lo convirtieron en una broma constante entre ellos, siempre enviándose tarjetas de felicitación y notas con amor y otras cosas. Hecho 8. La laguna se convirtió en un estacionamiento de estudio.
La icónica laguna, donde Gilligan y sus compañeros de rafting pasaron innumerables horas planificando su escape, sufrió un destino indigno durante la temporada baja del programa, cuando el personal del estudio de CBS drenó toda el agua de la famosa escena y la transformó en un estacionamiento normal para empleados. Esta transformación práctica, aunque algo frustrante, ocurre cada año cuando Gilligan's Island no está filmando activamente, convirtiendo el paraíso tropical que asoció a millones de espectadores con la aventura y la comedia en un lugar donde los empleados del estudio estacionan sus coches mientras trabajan en otras producciones de televisión. El set de La Laguna se encuentra ubicado en los estudios de CBS Radford. En Los Ángeles Studios, durante las 3 temporadas de la serie, de 1964 a 1967, fue uno de los conjuntos al aire libre más reconocidos en la historia de la televisión. Cuando finaliza el rodaje de cada temporada, el personal de mantenimiento del estudio bombea toda la agua que crea la apariencia tropical de la laguna, dejando al descubierto la cuenca de hormigón debajo, que luego puede acomodar docenas de vehículos estacionados para una variedad de otros programas y producciones que utilizan las instalaciones del estudio durante todo el año. Este doble uso de la laguna continuó durante décadas después de que Gilligan's Island terminó su operación inicial, ya que la estructura de hormigón vacía seguía siendo una solución de estacionamiento conveniente para el ocupado estacionamiento de estudio. El mismo escenario fue utilizado más tarde para otros programas de televisión notables, incluyendo The Mary Tyler Moore Show y Roseanne, y la antigua región de la laguna sirvió a las necesidades prácticas de estas producciones mientras conservaba su vínculo con la historia de la televisión. La historia de la laguna terminó en 1997, 30 años después de la finalización del rodaje en Gilligan's Island, cuando CBS decidió demoler todo el edificio como parte de un proyecto de ampliación masiva del complejo de estudio. Eventualmente, la laguna se transformó en el único vestigio físico de Gilligan's Island hasta su demolición, marcando simbólicamente el fin de su legado tangible. Curiosamente, la serie de televisión Roseanne rinde homenaje a la historia de la laguna en uno de sus episodios, con una secuencia de soñamiento despierto que imita la isla de Gilligan y fue filmada en el mismo lugar donde la laguna original entretenía a los espectadores durante muchos años, estableciendo una conexión entre los programas antiguos y nuevos que comparten el mismo espacio de estudio. Los cocos que juegan un papel tan importante en el entorno tropical de las Islas Gilligan fueron totalmente reales en la primera temporada de la serie, y el equipo de producción utilizó cocos reales de palmeras frescas en lugar de réplicas de plástico ligeras, lo que podría ser más fácil y seguro para los actores. Sin embargo, cada vez que los cocos se chocan entre sí, caen de un árbol o rebotan de la cabeza de un personaje, el sonido distintivo que el espectador escucha es completamente artificial y fue creado por los técnicos de sonido del estudio de postproducción mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Detrás de cámaras, los accesorios tropicales como los cocos añadían autenticidad al set, pero no cumplían con las demandas cómicas de los efectos de sonido exagerados del show. Cuando los cocos reales chocan entre sí o contra otras superficies, emiten un golpe relativamente silencioso y aburrido que no se graba bien en los equipos de audio de televisión de la década de 1960, y ciertamente no proporciona los poderosos efectos de sonido que ayudan a vender la comedia física en el núcleo del atractivo de Gilligan. El equipo de sonido que trabajaba en Gilligan's Island tuvo que ver cuidadosamente cada episodio durante el proceso de postproducción, identificando cada momento en que el coco apareció en la pantalla y luego añadiendo los efectos de sonido cómicos apropiados para mejorar el humor visual. Esto significa que cada vez que un coco cae de un árbol y golpea la cabeza de Gilligan, cada ejemplo de un vagabundo jugando un coco o usándolo como una herramienta improvisada, cada escena de cocos rodando o chocando entre sí, requiere la atención individual de un técnico de audio especializado en crear este efecto de sonido exagerado. Agregar sonidos artificiales es una técnica común en cine y televisión, priorizando la experiencia de entretenimiento sobre el realismo del audio.
Los sonidos de boxeo y pasos en escenas de pelea suelen ser mejorados o sustituidos para mayor dramatismo. Los efectos de sonido de los cocos se convirtieron en una parte integral de la identidad cómica de las Islas Gilligan, hasta el punto de que muchos fanáticos del programa probablemente nunca se dieran cuenta de que estaban escuchando audio creado artificialmente en lugar de los sonidos naturales que los cocos reales hacían cuando fueron utilizados como accesorios en las diversas aventuras y desastres de la isla en cada episodio. Aunque su reparto en Gilligan's Island ganó pocos ingresos y tuvo dificultades financieras en los años posteriores al programa, Natalie Schaffer, quien interpretó a la señora Howell, es en realidad una verdadera millonaria en la vida real y ha acumulado una gran fortuna a través de inversiones inteligentes y una carrera exitosa en las películas de Broadway y Hollywood. La independencia financiera de Schaffer le permitió ver a High Sue Howell como una fuente agradable de ingreso extra y unas vacaciones en Hawái, más allá de una oportunidad profesional. Según Bob Denver, quien interpretó a Gilligan, Schaffer admitió públicamente que solo aceptó el papel del piloto porque la producción le ofreció un viaje gratuito a Hawái para filmar, lo que ella vio como un beneficio atractivo, en lugar de centrarse en el potencial de éxito a largo plazo de la serie. Según los informes, Schaffer pensó que el concepto de Gilligan's Island era demasiado estúpido para ser una serie de televisión exitosa y originalmente planeó ver toda la experiencia como una vacación de trabajo en un paraíso tropical. La actitud despreocupada de Schaffer se tornó irónica cuando CBS decidió producir una temporada completa, lo que la hizo llorar, pensando que el piloto sería rechazado. A diferencia de otros actores que buscaban estabilidad laboral, Schaffer quedó atada por un contrato de años para una serie que no tomó en serio y aceptó solo por el viaje a Hawái. La fortuna de Schaffer le permitió negociar términos contractuales inusuales que reflejaban su ausencia de desesperación financiera, incluida una cláusula que prohibió a los equipos de filmación tomar primeros planos de su rostro porque mantuvo su verdadera edad en secreto y no quería que los espectadores pudieran estudiar su apariencia demasiado cuidadosamente. Su seguridad financiera también significó que cuando murió en 1991, fue capaz de dejar entre 1,5 y 2 millones de dólares a organizaciones benéficas, especialmente una gran cantidad de dinero a la casa de la actriz Lillian Booth para renovar la sala ambulatoria de su hospital, que fue renombrada como Natalie Schaffer Ward en su honor. Gilligan's Island está llena de divertidos errores de producción que de alguna manera pasaron a través de la sala de edición y llegaron a los últimos episodios, causando errores de continuidad que los espectadores de ojos agudos aún pueden detectar hoy mientras ven la repetición de la serie en alta definición. Uno de los errores más famosos y obvios involucra el icónico sombrero blanco de marinero de Gilligan, que en una escena en la que Bob Denver corre a toda velocidad por una puerta, realiza algo que solo puede describirse como magia, haciendo que su sombrero se caiga de su cabeza y se quede al otro lado de la puerta. Cuando el ángulo de la cámara cambia para mostrar a Gilligan continuando huyendo de la puerta desde atrás, el error de continuidad se vuelve evidente, ya que su sombrero blanco reaparece misteriosamente en su cabeza, aunque aparentemente se cayó solo unos minutos antes. Lo que hace que este error sea aún más interesante es que el espectador puede ver a Bob Denver extendiendo la mano para tocarse la cabeza después de romper la puerta, aparentemente darse cuenta de que su sombrero se ha caído, solo para descubrir que de alguna manera ha vuelto mágicamente al lugar correcto para el siguiente disparo. Este hat-trick es probablemente el resultado de que el equipo de producción no tenía una puerta de repuesto disponible para múltiples tomas, lo que significa que tuvieron que usar tomas de diferentes intentos de filmar la misma escena, creando una situación imposible en la que el sombrero de Gilligan se cayó y permaneció en su cabeza durante la misma secuencia. El error resulta tan evidente que ahora es un entrañable ejemplo de la televisión de los años 60, cuando los presupuestos y tiempos eran tan ajustados que pequeños fallos de continuidad se toleraban si el efecto cómico general era exitoso.
Otra categoría de errores de producción encontrados por los fanáticos de Hawkeye involucra elementos de fondo que el espectador no debería ver, especialmente en escenas de sueños donde los miembros del equipo de filmación y el equipo ocasionalmente aparecen en ventanas o espejos. En una secuencia de sueños, la cara de un miembro de la tripulación aparece claramente en una ventana de fondo, rompiendo por completo la ilusión de que el naufragio está solo en una isla desierta. Este tipo de errores de producción eran más fáciles de ocultar en las pequeñas pantallas de televisión de baja resolución de la década de 1960, pero las transmisiones digitales modernas y las transmisiones de alta definición hacen que estos errores, una vez ocultos, sean claramente visibles para los espectadores contemporáneos, que ahora pueden descubrir detalles que eran imposibles de ver cuando el programa fue emitido originalmente. Esta discrepancia plantea preguntas interesantes sobre lo que sucedió con el misterioso octavo hombre, que parecía estar pilotando el barco, pero de alguna manera desapareció antes de que ocurriera el naufragio. Al examinar los créditos de apertura escena por escena, los fanáticos pueden identificar a los 7 personajes principales que se convertirán en los náufragos de la serie, que se encuentran en diferentes lugares alrededor del barco. Ginger y Mary Ann estaban claramente visibles en la parte delantera del barco, mientras que Gilligan y el capitán estaban de pie en la cubierta superior. El rico Howl y el profesor fueron colocados en la parte trasera de la nave, representando los 7 hombres que terminaron atrapados en la isla desconocida. Sin embargo, había una octava persona que podía ser visto claramente operando a SS Minnow cuando salió del puerto, y parecía ser el piloto o capitán del barco, quien se encargó de navegar el barco hacia el mar para lo que debería ser un viaje de 3 horas. Esta figura misteriosa se diferencia del capitán, que, a pesar de ser el propietario y capitán del barco, se comporta como un pasajero al salir, en lugar de conducir activamente el barco. La repentina aparición del desconocido octavo individuo menciona reflexiones sobre la operación y lo que exactamente ocurrió durante la fuerte tormenta que ocasionó el trágico hundimiento del SS Minnow. ¿Este otro tripulante logró hallarse de alguna forma fuera del desastre, saliendo ileso a tierra firme, mientras los 7 protagonistas permanecen atrapados? ¿Podría haber sido arrojado fuera de la nave en una violenta tormenta y ser la primera víctima de este viaje? ¿O los cineastas simplemente añadieron grabaciones de archivo de un barco saliendo, en la que casualmente figura alguien adicional, ignorando cómo afectaba esto la narrativa central? Este misterio en octava persona se ha convertido en uno de los errores de continuidad más discutidos en la historia de la televisión, representando el tipo de pequeños detalles de producción que fácilmente se pasarían por alto en el acelerado cronograma de producción televisiva de la década de 1960. Pero desde entonces se ha convertido en una fuente de interminables especulaciones y teorías de los fanáticos sobre la verdadera historia detrás de Gilligan's Island. Este problema de ubicación significa que los ingenieros de sonido tienen dificultades para capturar el audio claro de los diálogos de los actores sin escuchar el retumbo de los automóviles, motocicletas y especialmente los camiones grandes que atraviesan en cualquier momento del día. Don Wells, quien interpretó a Marianne, recordó en la entrevista que el equipo de producción a menudo tuvo que detener el rodaje a mitad de una escena porque el sonido de un camión pesado que pasaba por la autopista ahogaba por completo las voces de los actores, haciendo imposible grabar los diálogos disponibles para el episodio. Los técnicos de sonido que trabajan en la serie han estado luchando con el desafío de filtrar el ruido del tráfico mientras aún mantienen la calidad de las actuaciones de los actores, lo que ha provocado grandes retrasos en el calendario de rodaje mientras el equipo espera momentos más tranquilos entre las olas de tráfico de la autopista.
La duración de estas interrupciones es totalmente impredecible, lo que significa que los actores pueden estar haciendo un espectáculo de comedia perfecta cuando de repente un convoy de camiones de 18 ruedas pasó por el estudio con truenos, obligando a todos a detenerse y esperar a que el ruido disminuya antes de intentar la escena de nuevo. Esto presenta un desafío especial para las secuencias de comedia física de la serie, donde el tiempo y la energía de los actores son cruciales para hacer que el chiste funcione, ya que tener que repetir el mismo procedimiento de pratfall o farsa, muchas veces debido al ruido del tráfico, puede agotar a los actores y reducir la espontaneidad de sus reacciones. Wells mencionó específicamente que el personal de producción tuvo que desarrollar estrategias para lidiar con el ruido de la autopista, incluyendo tener observadores escuchando el tráfico y las señales que se acercan cuando es seguro comenzar a filmar una gran cantidad de escenas de diálogo. El departamento de sonido también tuvo que ser experto en la limpieza de audio de postproducción, tratando de minimizar el ruido del tráfico de fondo que inevitablemente entra en algunas escenas de grabación, a pesar de que hicieron todo lo posible para programar el rodaje en los periodos más tranquilos en las autopistas de Hollywood. El ruido del tráfico fue solo uno de varios problemas que enfrentaron producciones de TV en los años 60, influenciadas más por costos y conveniencia que por calidad de rodaje. Hecho 14. El experimento del profesor es científicamente exacto, aunque el naufragio se encuentra en una situación estúpida y ridícula en toda la isla de Gilligan. Russell Johnson dijo que los experimentos científicos y los inventos creados por el profesor se basan en principios científicos legítimos que, en teoría, podrían funcionar en la vida real y que desempeñó este destacado papel a lo largo de la serie. Johnson explicó que los guionistas cuidaron que todas las soluciones científicas del programa se basaran en auténticos principios de química, física e ingeniería. Incluso si el resultado final parece demasiado increíble para ser creíble, el compromiso con la precisión científica se extiende a todos los aspectos del trabajo del profesor, desde sus métodos para fabricar baterías improvisadas y equipos eléctricos a partir de materiales de la isla, hasta sus sofisticados esquemas para fabricar radios, detectores de mentiras e incluso lavadoras a partir de bambú, coco y otros recursos tropicales. Johnson trabajó estrechamente con los asesores técnicos del programa para asegurarse de que las explicaciones científicas que ofreció como profesor resistieran el escrutinio de verdaderos científicos y educadores que podrían ver el programa con sus familias. Esta atención al detalle científico demostró ser muy exitosa, como lo demuestra un incidente que sucedió muchos años después del final del programa. En 2001, Russell Johnson fue invitado a hablar en una conferencia de bioquímica en San Francisco, donde se dirigió a alrededor de 400 a 500 científicos profesionales, todos con doctorados en sus respectivos campos. Estos investigadores, altamente educados, no solo son fanáticos de la isla de Gilligan, sino que aprecian especialmente la precisión del trabajo científico de los profesores. A lo largo de la serie, Johnson encuentra que muchos científicos reales utilizan la trama de Gilligan's Island como una herramienta de enseñanza en sus aulas y laboratorios, señalando que los experimentos enseñados son ejemplos de cómo los principios científicos se aplican creativamente para resolver problemas reales con recursos limitados. El hecho de que los bioquímicos profesionales y otros científicos hayan encontrado el enfoque del profesor científicamente justificado sugiere que los guionistas y los consultores técnicos de la serie han logrado su objetivo de hacer que la experiencia de los personajes sea creíble y educativa, incluso en el contexto de una comedia ligera sobre un naufragio atrapado. Esta autenticidad científica ayudó al profesor a convertirse en uno de los científicos ficticios más respetados de la televisión, demostrando que entretenimiento y educación pueden coexistir con éxito incluso en las circunstancias más improbables en una isla desierta.
La Guardia Costera de Estados Unidos comenzó a recibir una extraña serie de telegramas enojados y quejas oficiales de ciudadanos estadounidenses preocupados que exigieron operaciones de rescate inmediatas contra los 7 vagabundos en la isla Gilligan. Debido a que muchos espectadores creen sinceramente que están viendo noticias reales de sobrevivientes de náufragos reales en lugar de una comedia de televisión ficticia, estos espectadores bien intencionados pero confundidos aparentemente ignoran las risas, los créditos de apertura y todos los demás indicios obvios de que están viendo un espectáculo de entretenimiento escrito y están convencidos de que el gobierno está abandonando despiadadamente a personas reales que necesitan ayuda. Según el Centro de Alfabetización Mediática, un telegrama típico se quejaba a la Guardia Costera sobre ciudadanos estadounidenses atrapados en una isla del Pacífico durante semanas. Millones se gastan en ayuda exterior. ¿Por qué no usar un destructor estadounidense para salvar a esos pobres antes de que mueran de hambre? El hecho de que estos ciudadanos preocupados estuvieran viendo un programa en el que se reprodujeron risas claras después de cada chiste, aparentemente no les convenció de que la isla de Gilligan era una obra ficticia y no un documental en las imágenes de los vagabundos reales. El propio Schwartz, desconcertado por estas respuestas, señaló en la entrevista que incluso hubo risas en el programa. ¿Quién cree que se burla de los náufragos del Minnow? La pregunta destaca lo surrealista al concebir que los espectadores creen ver problemas reales mientras otros se ríen. Estos telegramas son ejemplos raros de cómo los televidentes, emocionalmente envueltos en un show, pierden la línea entre ficción y realidad. Estos espectadores estaban tan preocupados por el bienestar de Gilligan, el capitán y sus compañeros de rafting, que gastaron el tiempo y el gasto en enviar una comunicación oficial a una agencia gubernamental pidiendo una intervención militar para rescatar a aquellos que solo existían en la imaginación de los escritores de Hollywood, interpretados por actores que regresaban a sus cómodas casas de Los Ángeles cada noche después del rodaje.